Pensaron que éramos animales. Así es como siempre empiezan este tipo de historias, ¿verdad? Los alienígenas vuelan por encima, ven la Tierra magullada y sangrando por sus propias guerras, y piensan que estamos por debajo de ellos. Primitivos, incivilizados, peligrosos para nosotros mismos, pero inofensivos para ellos. Lo que no sabían era que nos gustaba la guerra. No a todos, por supuesto. La mayoría de la gente solo quería vivir, ganar un poco de dinero, acostarse con alguien que no los odiara y quizás morir sin gritar demasiado. Pero algunos de nosotros, algunos nacimos para ello, moldeados por la suciedad, el fuego y el dolor. Y el resto, aprendimos a adaptarnos muy rápido. La galaxia no esperaba que estuviéramos mirando cuando los Grail comenzaron a aniquilar colonias en la periferia. Ni siquiera nos habían invitado al consejo todavía. Solo una especie en desarrollo escondida en alguna espiral remota. Pero lo vimos. Cada transmisión, cada flujo de datos, la forma en que los Grailes terminaban a los Darbet como si no fuera nada. Niños vaporizados, ciudades aplastadas, tratados de paz ignorados como si estuvieran escritos en la arena. Y el resto de la galaxia, ellos miraban, debatían, discutían sanciones. Esa era su idea de justicia. Así que, la Tierra, nuestra Tierra, dividida y herida y cínica como el infierno, votó. Por primera vez en un siglo, el planeta entero estuvo de acuerdo en algo. Un voto ruidoso y cabreado. No íbamos a rogar por un asiento en la mesa. Íbamos a volcar la maldita mesa entera. Ni siquiera sabían que habíamos construido naves tan rápido. Improvisamos flotas de guerra usando viejos conjuntos de satélites, teoría de energía oscura que robamos de antiguas ruinas en Marte y un poco de cualquier presupuesto negro que los estadounidenses y los rusos habían estado acumulando desde 2043. No nos llamamos una fuerza interestelar. No nos pusimos un nombre brillante como Equipo de Respuesta Galáctica Unida o Coalición de Terranos Aliados. No, la primera transmisión que enviamos simplemente decía, ya vamos. La segunda fue peor. Solo 5 palabras, por lo que les hicieron. Para cuando los Grail recibieron ese mensaje, nuestras naves ya habían atravesado sus líneas de patrulla exteriores como si fueran papel. No estaban preparados. Sin acercamiento diplomático, sin rendición, sin cuartel. No queríamos hablar. Habíamos visto a esos niños en Varel 9 gritar mientras el fuego los consumía vivos. Habíamos visto a los jefes Darbet obligados a comer sus propias banderas antes de ser ejecutados en transmisión en vivo. Y alguien, en algún lugar, pensó que estaba bien mirar y no hacer nada. Nosotros no. Enviamos a la 12ª División blindada a través de la red de defensa orbital de los Grail como si fuera un juego. Cascos quemados, oxígeno bajo, alarmas de presión del casco gritando, y aún así siguieron empujando. Los cuerpos humanos nunca fueron construidos para soportar 6G de gravedad en aceleración de combate durante 20 horas. Pero no nos detuvimos. No podíamos, porque éramos los únicos a los que les importaba lo suficiente como para enfadarse. Y el resto de la galaxia, simplemente se sentaron. Nos vieron entrar como si fuera una maldita película de acción. Las voces calmadas en las transmisiones del Consejo. Los pequeños analistas sarcásticos llamándonos excesivamente entusiastas. Los engreídos embajadores imperiales afirmando que estábamos interrumpiendo el equilibrio diplomático. Siguieron mirando hasta que, uno por uno, los mundos del Grail se quedaron en silencio. No conquistados, no ocupados, desaparecidos, borrados, vitrificados tan fuerte que la corteza se agrietó y la atmósfera ardió. Y entonces llegó el primer mensaje del alto regente del Grail, traducido de su moribunda lengua negra: nunca debimos haber despertado a los humanos. Nadie vino a ayudarlos. Ni los Elari con sus tratados, ni los armónicos con su religión, ni el dominio Kravat con todos sus tratos resbaladizos y falsa neutralidad. Porque en el fondo sabían que no solo estábamos luchando contra los Grail. Estábamos enviando un mensaje a todos los demás. Esto era solo el acto de apertura. Lo llamábamos Comandante Rainer, pero todos en el espectro de sangre simplemente lo llamaban el Viejo. No era tan viejo. Quizás 48, 50 como máximo. Cara como grava, voz como un motor roto,
ojos que no parpadeaban lo suficiente. Había hecho 3 giras en el colapso continental antes de que llegáramos al espacio. Y se rumoreaba que había matado a su primer hombre antes de cumplir los 20. Ese tipo de hombre no se retira. Simplemente encuentra una guerra más grande. Rainer estaba de pie al frente del puente de mando mientras los últimos fragmentos de la estación lunar Grail flotaban más allá de nuestro visor. Metal retorcido como caramelo, cuerpos a la deriva en círculos lentos, la mitad de ellos todavía congelados a mitad de un grito. No hubo vítores, ni tonterías de puños al aire por la victoria, solo silencio, pesado, espeso, porque nosotros habíamos hecho eso. No entenderán esto, dijo Rainer. Nadie respondió. No necesitábamos hacerlo. Van a mirar lo que hicimos aquí y pensarán que somos monstruos. Se giró para mirarnos, sus ojos escaneando a cada hombre y mujer en ese puente como si estuviera grabando la memoria de este momento en todos nosotros. Que lo hagan. Asentimos. Cada uno de nosotros. Porque tenía razón. El espectro de sangre era una de las 12 naves de terror terranas construidas después del asedio de Marte. Una cosa fea. Blindaje de color óxido. Sin curvaturas elegantes como las naves alienígenas. Sin elegancia. Parecía una picadora de carne con motores. Y eso es exactamente lo que era. Ella era la punta de lanza de la segunda ofensiva contra los Grail. La galaxia pensó que iríamos por la diplomacia después del primer asalto. Se equivocaron. No apuntábamos a negociar una rendición. Estábamos aquí para terminar las cosas. Recuerdo mirar hacia el vacío después de que esa estación se abriera. Nunca había visto morir a un Grail de cerca antes. Sangraban negro, espeso como alquitrán. No suplicaban, no gritaban. Simplemente te miraban como si no pudieran creer que estaban perdiendo, como si no entendieran cómo estaban muriendo. Pero esa es la cosa sobre la humanidad. No solo luchamos con puños y tecnología. Luchamos con rabia, con trauma, con cada recuerdo del que estamos demasiado avergonzados para hablar, cada crimen de guerra que enterramos, cada pesadilla que nuestros abuelos transmitieron en silencio. Llevamos nuestro dolor, y sabemos cómo convertirlo en arma. Los Grail no tenían ninguna oportunidad. Pero lo que vino después, eso fue lo que realmente cambió todo. Empezamos a recibir transmisiones, no del enemigo, sino de los otros. Los que miraban desde sus torres de marfil, bebiendo su vino diplomático, fingiendo neutralidad. El enviado Celari nos mandó un mensaje calmado y estéril. El uso de implosionadores gravimétricos en lunas pobladas es una violación de las convenciones interestelares. Rainer reenvió el mensaje directamente a la cola de basura. Luego, los armónicos enviaron a sus sacerdotes para ofrecer consejo espiritual por las atrocidades cometidas. No respondimos, pero el que hizo hervir la sangre de todos fue del dominio Kravat. Su embajador, una cosa parecida a una serpiente de múltiples ojos con una voz como un susurro a través de vidrio roto, tuvo el descaro de decir: la humanidad se está comportando como una especie salvaje. Arriesgan la expulsión de los asuntos galácticos civilizados. Rainer pidió comunicaciones completas. Se paró frente a la cámara. Sin armadura, sin medallas, solo su cara llena de cicatrices y sus ojos inyectados en sangre. ¿Creen que nos importan sus asuntos?, gruñó. ¿Dónde estaban sus valores civilizados cuando los Grail quemaron vivos a los niños de Varel? ¿Dónde estaban sus pacificadores cuando usaron prisioneros como combustible para reactores orbitales? ¿Dónde estaba su maldita moralidad entonces? Se inclinó, con la voz como un rugido. No queremos su aprobación. Queremos su miedo. Luego cortó la transmisión. Ese mensaje se propagó por la galaxia como un trueno. Algunos nos llamaron locos, otros nos llamaron peligrosos. Pero todos escucharon. Podía sentir el cambio. Por primera vez, éramos la sombra en el radar. Éramos la amenaza en sus sueños. Los depredadores alfa que nunca vieron venir. Y solo iba a empeorar. Lanzamos la Operación Requiem una semana después. Una campaña de ataque total a través de 6 sectores estelares Grail. No más tácticas de golpear y correr. Habíamos terminado de enviar advertencias. Ahora estábamos desconectando toda su civilización. Recuerdo el salto al sector I-34.
La transición dolió como el infierno. No importa cuánto entrenes, tu cuerpo nunca se acostumbra al viaje por corriente desliespacial. La sensación de tu estómago doblándose hacia afuera mientras tus huesos zumban como diapasones. Es como morir y nacer en el mismo segundo. Pero una vez que aparecimos en el espacio real, fue el caos. La flota de defensa Grail estaba esperando. Cientos de ellas. Naves como huesos cocidos con músculo y dolor. Armadura orgánica. Armas biológicas. Cosas horribles. En el momento en que llegamos, abrieron fuego. Y por una fracción de segundo, pensé que estábamos jodidos. Pero entonces escuchamos la voz de Rainer por el intercomunicador: déjenlo sangrar. Nuestro contraataque no fue elegante. Fue primitivo. Habíamos montado lanzas solares modernizadas en viejos cargueros mineros, convertido plataformas de asteroides en bancos de misiles móviles. Incluso nuestros pilotos de caza volaban con HUDs medio rotos y sistemas de navegación que apenas funcionaban. Pero lucharon como demonios. Uno de los cruceros de batalla Grail intentó flanquearnos. Lo convertimos en escoria fundida en menos de 60 segundos. Enviaron partidas de abordaje. Ventilamos cubiertas enteras solo para dejar claro el punto. Intentaron guerra psicológica. Transmitieron gritos de civiles capturados a través de canales abiertos. Respondimos saqueando su transmisión y mostrando imágenes de señores de la guerra Grail suplicando por la muerte en su propia sangre. Se quebraron. No todos a la vez, no con alguna gran rendición, sino pieza por pieza. Podías verlo en la forma en que sus naves comenzaban a dudar antes de atacar. Y cómo sus formaciones se volvían descuidadas. Y como algunos de ellos, algunos simplemente apagaban las armas y esperaban el final. Nunca habían enfrentado a un enemigo como nosotros. Porque nosotros no luchamos como los demás. No nos importa la gloria. No medimos la victoria en kilómetros cuadrados o números de flota. La medimos en venganza. Y luego vino el planeta, el corazón del sector. Grail Prime, su capital. No era hermoso. Era aterrador. Torres masivas hechas de hueso y acero. El aire era tóxico. Los cielos eran negros por el humo. Deberíamos haberlo bombardeado nuclearmente desde la órbita y darlo por terminado. Pero Rainer dijo que no. Dijo que la galaxia todavía estaba mirando. Así que lanzamos tropas, yo, mi escuadrón y más de 12.000 unidades de infantería y exotrajes diseñados para un solo propósito: castigo. La lucha en la superficie hizo que todo lo demás pareciera un combate de entrenamiento. Los Grail eran animales acorralados ahora. Desesperados, furiosos. Nos lanzaron todo. Bioarmas, edificios colapsando, drones suicidas, lluvias ácidas, paralizadores mentales. Perdimos buenos hombres. Demasiados. Todavía veo sus caras. Uno de ellos era mi mejor amigo, Nolan. Un bastardo duro. Solía contar chistes incluso cuando su brazo estaba medio arrancado. Murió tratando de arrastrar a un médico herido fuera de un búnker que colapsaba. No gritó. Solo me miró y asintió como diciendo: está bien. No lo estaba. Nunca lo está. Tomamos el gran templo Grail 2 días después. Encontramos al sumo sacerdote todavía vivo, temblando, con sangre en sus túnicas, ojos salvajes. Rainer no dijo una palabra. Simplemente miró a la cosa directamente a los ojos, levantó su arma y apretó el gatillo. Un disparo, un final, sin discursos. La guerra había terminado para ese planeta. Pero para el resto de la galaxia, acababa de comenzar. Porque cuando se filtraron las imágenes, cuando todas esas especies civilizadas vieron lo que hicimos, lo que estábamos dispuestos a hacer, dejaron de preguntar si éramos aptos para unirnos a ellos. Empezaron a preguntar cuánto tiempo les quedaba. Ya no éramos los chicos nuevos del barrio. Éramos los segadores, los monstruos que nunca quisieron creer que existían. Y aún no habíamos terminado. Pensaron que terminaría ahí con la caída de Grail Prime. Que quizás finalmente los humanos habían satisfecho su sed de sangre, que habíamos desconectado, quemado nuestra rabia y ahora volveríamos arrastrándonos a nuestro rincón de las estrellas para lamer nuestras heridas y enterrar a nuestros muertos. Se equivocaron. Verán, lo que no entendían,
y quizás nunca entenderían, era que esto no era una guerra para nosotros. Ya no. Era un ajuste de cuentas, uno largamente postergado. Y ahora que teníamos impulso, ahora que el miedo tenía un rostro y ese rostro parecía humano, no íbamos a detenernos. No mientras todavía hubiera cuerpos enterrados bajo colonias olvidadas. No mientras todavía hubiera nombres grabados en muros conmemorativos en la tierra sin nadie que los recordara. Rainer llamó a la siguiente campaña Cenizas a Hierro. Las órdenes eran simples. Cazar hasta el último superviviente, simpatizante y activo Grail. No solo destruirlos, borrarlos. Arrancarlos de los libros de historia como si fueran un mal sueño. Esto no era conquista. Era limpieza. Fui desplegado en Daska 5, una roca fría en el borde del pozo gravitatorio de un sol muerto. Ni siquiera era un sitio estratégico. Sin minerales, sin depósitos de armas, sin valor militar. Solo un viejo puesto de escucha Grail enterrado profundamente bajo hielo y huesos. Pero lo que encontramos allí cambió todo. Descendimos con un escuadrón de 10. Equipamiento exo estándar, rifles de pulso, equipo de brecha, esperábamos resistencia ligera, quizás algunos drones. Lo que obtuvimos fue algo diferente. El puesto de escucha se había convertido en un laboratorio. Y dentro encontramos jaulas, cientos de ellas. Y dentro de esas jaulas había niños. No Grail, no alienígenas, humanos. Desnutridos, ojos huecos, piel pálida por décadas sin luz solar. La mayoría de ellos ni siquiera podían hablar. Solo miraban como si hubieran olvidado cómo ser algo más que estar asustados. Una de ellas se aferró a mi pierna cuando intenté moverme. No me soltaba. Manos temblorosas. No mayor de 7 años, tal vez 8. Y cuando finalmente logré sacarle un nombre, solo un susurro, me golpeó como un puñetazo en los pulmones. Nova. Me congelé. Ese nombre había estado en uno de los manifiestos de colonias perdidas. La SS Argentum, declarada desaparecida hace 23 años. Todos asumieron que los Grail los habían aniquilado. Resulta que no lo habían hecho. Los habían estado usando. Encontramos los registros más tarde. Diarios detallados, experimentos biológicos, extracciones genéticas, mapeo neurológico, cada cosa oscura y retorcida que pudieras imaginar, y peor. Y la peor parte, habían estado transmitiendo los resultados a un colectivo de imperios alienígenas. Paquetes de datos, conocimiento compartido. Algunas de las especies más pacíficas de la galaxia tenían sus huellas dactilares por todas partes. Los armónicos, ellos suministraron los amortiguadores emocionales. Dijeron que ayudaba a reducir el sufrimiento en los sujetos de prueba. Los Celari proporcionaron encriptadores neuronales para bloquear la interferencia externa. Para su protección, afirmaron. Incluso el dominio Kravat. Ellos vendieron las malditas jaulas, etiquetadas como cápsulas de contención. Todos ellos cómplices. Todos ellos fingiendo inocencia detrás de tratados y silencio. Cuando subimos a los niños a bordo del espectro de sangre, la tripulación se quedó callada. Incluso los médicos entrenados para traumas de campo de batalla parecían enfermos. Rainer los miró durante mucho tiempo. No dijo nada. Finalmente, se volvió hacia el oficial de comunicaciones y gruñó: envía los archivos a cada red en el cuadrante. Sin ediciones, sin advertencias. Que la galaxia vea lo que pagó su diplomacia. Tomó 12 minutos para que la primera embajada alienígena respondiera. 14 minutos para que los armónicos emitieran una disculpa pública, llamándolo un trágico mal uso de recursos compartidos. 20 minutos para que los Celari negaran todo a pesar de la evidencia sólida con su tecnología estampada por todas partes. Rainer no esperó. Envió una sola respuesta: fueron cómplices en el sufrimiento de nuestros hijos. No habrá perdón. Y entonces lanzamos la fase 2. Ya no era solo guerra. Era juicio. Cada especie que tocó ese programa, cada diplomático, comerciante, científico o sacerdote. Los marcamos, los encontramos, los arrastramos a la luz. La flota del templo de los armónicos fue reducida a escombros flotantes en 72 horas.
Su doctrina no violenta no detuvo a los proyectiles de cañón de riel de atravesar sus santuarios sagrados como cartón. El Consejo Planetario Celari se convirtió en ceniza desde la órbita. Sin discursos, sin negociaciones, solo un pico EMP seguido de fuego. Y los Kravat. Enviamos un equipo de ataque. Sin acorazados, sin apoyo aéreo, solo botas en el suelo. Vieja escuela, de cerca, personal. Hicimos que doliera. El embajador Kravat intentó huir. Se escondió en una cúpula de placer bajo credenciales falsas. Cuando lo encontramos, estaba borracho con vino de sangre especiado, rodeado de guardias sobornados. Rainer ni siquiera lo dejó suplicar, solo lo miró y dijo: «Pusiste a nuestros hijos en jaulas». Luego apretó el gatillo. Un disparo. La galaxia gritó. Nos llamaron carniceros, tiranos, monstruos. No nos importó porque finalmente, nos estaban viendo por lo que realmente éramos. No los desvalidos, no los primitivos. Éramos la cúspide, las pesadillas bajo la cama, la respuesta final a siglos de arrogancia alienígena. Pero algo más empezó a suceder. También. Algo que no esperábamos. Empezaron a copiarnos. Las especies menores. Las que eran demasiado débiles para enfrentarse a los Kravat o a los Grail. Las que siempre habían mantenido la cabeza baja. Empezaron a luchar. No con diplomacia, con rabia. Pintaron símbolos humanos en sus naves. Adoptaron doctrinas de combate terranas. Empezaron a nombrar a sus escuadrones con nombres de ciudades de la Tierra. División Detroit, Cuarta de Nueva Leningrado, Guardia de Johannesburgo. Se llamaban a sí mismos nacidos del hierro. Decían que fueron forjados en el fuego de la humanidad. No pedimos eso. No lo queríamos. Pero nos siguieron de todos modos. Porque cuando la galaxia miró al fuego y vio a la humanidad sonriendo de vuelta, se dieron cuenta de algo. No estábamos aquí para ser gobernados. Estábamos aquí para quemar el trono. Incluso la Tierra cambió. El planeta, una vez dividido por fronteras y política amarga, se había convertido en una forja. Un lugar de acero y furia. Cada fábrica se encendió de nuevo. Cada vieja línea eléctrica reactivada. Las viejas naciones ya no peleaban por líneas en un mapa. Peleaban por quien podía enviar más hombres al vacío. El reclutamiento estaba desbordado. Los voluntarios rogaban ser desplegados. Tuvimos que rechazar gente. No porque no fueran aptos, sino porque simplemente no teníamos suficientes naves para llevarlos a todos. Incluso los niños, huérfanos, punks callejeros, desertores escolares, estaban entrenando. No porque alguien les dijera que lo hicieran, sino porque vieron la galaxia por lo que era, y querían hacerla pagar. Recuerdo caminar por un complejo militar terrano en la estación Titán. Vi a un niño, no podía tener más de 12 años, entrenando con un rifle más grande que él. Cuando le pregunté por qué, me miró como si yo fuera estúpido. Hirieron a nuestra gente, dijo. No voy a sentarme a mirar. No tuve una respuesta porque en el fondo sentía lo mismo. Ya no se trataba de venganza. Era personal. Pero no todos estábamos listos para lo que vino después, porque la galaxia había terminado de subestimarnos. Empezaron a formar sus propias alianzas. Secretas, silenciosas, viejos enemigos sentados en la misma mesa, temblando mientras susurraban sobre el problema humano. Construyeron algo. No un arma. No en el sentido tradicional. Una máquina enterrada en el corazón de una estrella moribunda protegida por flotas que ni siquiera sabíamos que existían. Su propósito, reescribir la realidad. Aniquilar a la especie humana, no a través de la violencia, sino a través del borrado. Un interruptor de reinicio. Como si fuéramos un fallo en su código perfecto. Tenía un nombre. Proyecto nulo. No nos enteramos por espías o escaneos. Nos enteramos porque uno de sus ingenieros se quebró. Nos envió un mensaje. 3 palabras: quieren la extinción. Rainer miró la transmisión durante mucho tiempo. Luego nos miró a nosotros. Entonces démosles algo digno de extinción. El mensaje llegó al espectro de sangre justo antes del ciclo del amanecer. 3 palabras grabadas en el búfer de comunicaciones.
sin etiqueta de remitente, sin encriptación. Quieren la extinción. Durante 10 segundos completos, nadie se movió. Entonces Rainer ladró pidiendo bloqueo total. Cada pantalla en el puente se puso negra excepto una. Una sola transmisión mostrando la estrella moribunda de Ket 9 pulsando como un latido lento. Ahí era donde vivía el proyecto nulo. Nuestros analistas juntaron los fragmentos. No era un arma en la forma en que entendíamos las armas. Era un generador de campo construido para torcer la causalidad, hacer como si una especie nunca hubiera existido. Sin ruinas, sin registros, ni siquiera polvo, solo ausencia. El tipo de pizarra limpia con la que solo sueñan los dioses o los locos. Y la galaxia la había construido para nosotros. Rainer no convocó una reunión del consejo. Convocó un funeral. Porque si esta cosa funciona, dijo, mirando a través del mapa estelar holográfico, eso es en lo que se convierte la humanidad. Nuestro propio elogio fúnebre. Quería un equipo de ataque. Rápido, invisible, brutal. Sin flotas, sin estandartes, un puñado de hombres para hacer lo que los ejércitos no podían. Así es como terminé dentro de la operación Nota Final. Viajamos en un carguero carroñero bajo códigos Cravat falsos. El casco apestaba a sus químicos. Usamos máscaras para no vomitar. Nuestra IA ocultó el transpondedor tan profundamente que las patrullas nos dejaron pasar. Desde fuera, parecíamos otro convoy transportando desechos de reactor a la forja del nacimiento nulo. Por dentro, éramos 30 hombres en equipos de combate, silenciosos excepto por el lento siseo del aire reciclado. Cuando la estrella apareció a través del visor, la conversación murió por completo. No era amarilla o roja como sol. Era blanca, furiosa, medio viva. A su alrededor giraba un anillo artificial, de kilómetros de espesor, brillando con drones. La matriz de nacimiento nulo. Cada pocos segundos, arcos de energía saltaban entre sus segmentos. La realidad misma tartamudeando como mal código. Parece el infierno, susurró uno de los novatos. La voz de Rainer llegó a través de los intercomunicadores, calmada y áspera. Entonces caminemos a través de él. Cortamos los propulsores, nos dejamos derivar lo suficientemente cerca para acoplarnos. Las esclusas de aire sisearon. El olor que nos golpeó fue metal y ozono, como una tormenta que nunca terminaba. Dentro de la estación, la gravedad pulsaba mal. Un momento pesábamos el doble, al siguiente flotábamos. Nuestras botas resonaban en acero que vibraba con el latido de la máquina. Cada pared estaba cubierta de runas de matemáticas alienígenas, prueba de que media docena de especies habían construido esta cosa juntas. Pasamos tanques de fluido donde algo se movía bajo la superficie. Siluetas humanas disolviéndose y reformándose. Fantasmas de datos, ecos de personas que ya podrían haber sido borradas. Nolan habría hecho un chiste aquí, pero Nolan se había ido. El pasillo terminaba en una cámara que se sentía como el interior de un dios moribundo. En el centro estaba el núcleo, una esfera de luz suspendida por cables zumbando lo suficientemente fuerte como para hacer castañetear tus dientes. Y junto a él, esperando como un hombre saludando a viejos amigos, estaba el traidor, el Dr. Alden. Había sido uno de los nuestros una vez, un físico terrano que había desaparecido después de la primera campaña Grail. Ahora llevaba una insignia de los armónicos en su pecho. Rainer, dijo, sonriendo levemente. Realmente viniste. Rainer dio un paso adelante, rifle firme. Tú construiste esto. Yo lo perfeccioné, corrigió Alden. No entienden lo que hemos hecho. La galaxia no está tratando de matar a la humanidad. Están tratando de salvar todo lo demás de la humanidad. Ustedes comenzaron un ciclo que termina con ceniza. Suenas como ellos, dije. Sueno como la razón, respondió. Mírense. Todo furia, sin contención. ¿Creen que están vengando a las víctimas? Están criando la extinción. Esta máquina solo lo hace más limpio. Rainer bajó su arma solo el tiempo suficiente para decir una palabra. No. Luego disparó. El disparo quemó a través del pecho de Alden y salió por el otro lado. Cayó sin drama,
como una marioneta a la que le habían cortado los hilos. El eco de la explosión se desvaneció, y el zumbido del núcleo se hizo más fuerte, como si lo hubiera escuchado morir. Las alarmas chillaron. La energía surgió a lo largo de los cables. El campo de nacimiento nulo se estaba encendiendo. «¡Apáguenlo!», rugió Rainer. Nuestros técnicos se lanzaron sobre las consolas, dedos volando. Los números sangraban a través de las pantallas, niveles de entropía disparándose, la causalidad doblándose sobre sí misma. Por un segundo, el mundo parpadeó, mis manos transparentes, la cubierta debajo de mí desaparecida. Sentí un vacío frío donde debería haber estado la existencia. 30 segundos. Gritó alguien. Corrí hacia el núcleo, separé las abrazaderas de contención, metí una carga de plasma en la brecha. La luz me cegó, quemó mi visor hasta dejarlo blanco. «¡Salgan!», rugió Rainer. Corrimos. La explosión nos lanzó a la bahía de atraque. La onda expansiva no sonó como un trueno. Sonó como el silencio tragándose todo. Cuando miré hacia atrás, la mitad de la estación había desaparecido, arrancada de la realidad como una hoja de un libro. La estrella gritó. Luego se quedó quieta. Despertamos 3 días después a bordo del espectro de sangre. El médico dijo que apenas lo habíamos logrado. El brazo izquierdo de Rainer había desaparecido. Mis costillas estaban destrozadas. Pero la matriz estaba destruida. El proyecto Nacimiento Nulo terminó. Al menos eso es lo que pensamos. Entonces empezaron a llegar los informes. Puestos avanzados desaparecidos, colonias parpadeando fuera de los mapas, batallones enteros borrados a mitad de la transmisión. El arma no había sido destruida. Había sido activada. La explosión había dispersado su campo como polvo a través de la galaxia. Fragmentos de inexistencia extendiéndose en ondas. Algunos mundos perdieron minutos, otros perdieron siglos, y la humanidad estaba en el centro de ello. Nuestras flotas comenzaron a desaparecer pieza por pieza. Los comandantes recordaban batallas que nadie más recordaba. Linajes enteros desaparecidos. Rainer se paró ante los oficiales supervivientes. Voz ronca pero firme. «Querían borrarnos», dijo. «Bien, entonces asegurémonos de que lo último que recuerde el universo sea nuestro fuego». Ordenó que cada nave estuviera lista para el combate. Sin diplomacia, sin retirada. Si la galaxia iba a borrarnos de su historia, tallaríamos nuestra historia en el vacío mismo. Eso fue hace meses. Ahora, mientras me siento en la bahía de artillería, viendo otro fragmento del espectro de sangre flotar más allá, puedo sentir el tiempo deslizándose a mi alrededor. A veces recuerdo la tierra como verde. A veces nunca existió. Pero una cosa permanece constante. La furia. Tal vez eso sea todo lo que la humanidad alguna vez fue. Rabia con forma. Tal vez eso sea suficiente. Rainer entra cojeando a la cubierta, me asiente. Todavía aquí, por ahora, digo. Él sonríe con sarcasmo. Entonces seguimos luchando. Afuera, las estrellas parpadean como brasas moribundas. En algún lugar allá afuera, la galaxia todavía cree que puede olvidarnos. Se equivoca. Porque incluso si la luz se desvanece, incluso si los registros se desmoronan, algo recordará el grito de guerra que terminó imperios. Ya vamos. Y el eco de eso nunca morirá. Hay algo mal con las estrellas. Lo noté hace 2 noches. Estábamos acoplados cerca de los restos de la grieta Telán, un cinturón destrozado de lunas que solía pertenecer a los Grail antes de que los convirtiéramos en polvo. Miré hacia arriba por el visor y las constelaciones estaban fuera de lugar, solo por un pelo. Algunas estrellas faltaban, 1 o 2 desplazadas. El navegante dijo que no era nada. Una deriva espacial. Cosas normales. Ahora está muerto. Lo perdimos al día siguiente. No en batalla. Se fue. Literalmente. Un momento estaba comiendo a mi lado. Proteína enlatada y pan rancio, riéndose de cómo una vez salió con una diplomática Celari, y al siguiente su asiento estaba vacío, su bandeja intacta. La transmisión de la cámara falló, mostró los mismos 4 segundos en repetición. Y cuando la reprodujimos, él nunca estuvo allí.
No desapareció. Fue borrado. Lo llamamos una mordedura nula. Una bolsa de irrealidad sobrante de la explosión en Ket 9. Nuestros técnicos dicen que es como estática en la tela del espacio-tiempo. Se propaga lentamente, aleatoriamente. No mata. Simplemente hace que las cosas no hayan existido. Naves, recuerdos, personas. No mueres. Simplemente dejas de importar. Rainer se lo tomó mal. Estuvo callado durante mucho tiempo. Luego hizo lo que siempre hace. Se paró frente al mando superviviente y habló con una voz hecha de hierro y cicatrices. Todavía estamos aquí, dijo. Eso significa que todavía ganamos. Pero incluso él sabe que estamos sangrando de formas que no podemos arreglar. Hemos perdido 14 naves en las últimas 2 semanas. No por batalla, por mordeduras nulas. Desaparecen a mitad de la deformación. Un segundo están haciendo check INS de formación. Al siguiente, silencio, como si nunca hubieran sido construidas. Como si el metal, el combustible, la tripulación, todo fuera un sueño que nunca tuvimos. Peor aún, la galaxia está mirando. Los que construyeron nacimiento nulo. Los que estaban detrás de la cortina y daban órdenes. Ahora están callados. No más negaciones. No más política. Ven que se propaga y saben que desataron algo que no pueden controlar. Pero no lo lamentan. Tienen miedo. Y ahora están cazando su propia creación. Interceptamos una señal armónica anoche. Codificada, encriptada, enterrada bajo una transmisión humanitaria falsa. Nos tomó 8 horas descifrarla. Dentro, coordenadas, no de un arma, sino de un hombre, Dr. Emmerich Nahl, una de las mentes originales detrás del algoritmo de nacimiento nulo, el arquitecto de la irrealidad, la mente más brillante de la galaxia en teoría de simetría cuántica, presuntamente muerto desde el colapso del acuerdo Trail, pero está vivo. Y los armónicos están tratando de matarlo antes de que lo encontremos. Rainer nos reunió en la sala de guerra. El mapa se iluminó como venas sobre un cadáver. ¿Quieren terminar esto?, dijo. Cortan el cerebro, no las extremidades. No necesitó decir más. Lanzamos la operación Dios Hueco esa noche. El mundo se llamaba Palumnar, una estación neutral a la deriva entre 3 imperios comerciales rivales. Mitad ciudad, mitad cementerio, construida a partir de cargueros abandonados cocidos con óxido y vieja política. No estaba en ningún mapa estelar oficial. Solo criminales, contrabandistas y personas que intentaban desaparecer iban allí. El lugar perfecto para esconder a un monstruo. Aterrizamos en silencio. Usamos equipo de comerciante, no armadura. Sin insignias, solo cuchillos y ojos. Las calles eran un caos. Humo, neón, manchas de aceite en cada esquina. Podías comprar cualquier cosa aquí. Recuerdos, armas, niños. El tipo de lugar que te hace olvidar que la Tierra alguna vez tuvo leyes. Lideré un equipo de 4 hombres a través de las cubiertas inferiores mientras Rainer manejaba la vigilancia desde la órbita. Seguimos la señal a través de túneles que apestaban a amoníaco y miedo, pasando por un pozo de subastas Krabat donde un niño terrano estaba siendo vendido a un señor de la guerra por raciones de antimateria. Le disparamos al subastador en la cabeza. No dijimos una palabra, ni una protesta, ni un grito. La multitud simplemente se movió al siguiente puesto. Así es como se ve realmente la galaxia sin sus palabras bonitas. Encontramos a Emmerich Nahl en las profundidades del casco de un carguero convertido en santuario. Parecía un cadáver en movimiento. Mejillas hundidas y delgadas, piel como papel empapado en vino. Llevaba túnicas de los armónicos como un sacerdote culpable. Cuando nos vio, no corrió, simplemente miró fijamente. Llegan tarde, dijo. Levanté mi rifle. Él se rió. Un sonido hueco y amargo. No pueden matarme. No realmente. Ahora soy parte del campo. Nacimiento nulo no borra mentes. Las recicla. La voz de Rainer llegó a través del auricular. Traiganlo vivo. No me gustó, pero asentí. Lo atamos, lo amordazamos y lo sacamos a los túneles. Pero no estábamos solos. Asesinos armónicos cayeron del techo como sombras bañadas en cromo.
Silenciosos. Sin armas, solo manos. Manos que se movían más rápido que la luz. Al hombre a mi lado, el sargento Webb, le rompieron la columna en un movimiento. Abrimos fuego. El ruido era ensordecedor en el estrecho pasillo. Las explosiones resonaron. La sangre pintó las paredes. Recuerdo haber estrellado a uno de ellos contra una pared, clavándole un cuchillo en la garganta y viendo cómo su cuerpo parpadeaba como una mala señal antes de desaparecer por completo. No muerto, mordido por la nulidad. Estaban usando el campo, convirtiéndolo en arma. Emmerich gritó algo a través de su mordaza. Lo ignoramos. Lo arrastramos de vuelta al punto de extracción con 3 hombres muertos y uno desangrándose. Cuando lo llevamos al espectro de sangre, el médico lo sedó. Rainer ordenó que lo encerraran en una bóveda de contención con sistemas de seguridad magnéticos. Sin IA, sin electrónica, solo acero, peso y gravedad. Luego se volvió hacia mí. Tenemos una oportunidad para esto, dijo. Él habla. Lo apagamos. Quemamos los fragmentos. Cosemos la realidad y no dejamos nada atrás. Asentí. ¿Y si miente? La mandíbula de Rainer se tensó. Entonces matamos hasta el último ser que lo ayudó a construirlo. Quemamos sus mundos. Los arrancamos de la historia en su lugar. Emmerich se quebró después de 6 días. Sin tortura, solo silencio. No le dimos nada. Sin luz, sin sonido, sin interacción. La ausencia lo hizo desmoronarse. Rogó hablar. Y cuando lo dejamos, no nos dijo cómo apagar a Nulo. Nos dijo lo que realmente era. No un arma, no una herramienta, una prisión. Nacimiento Nulo estaba destinado a borrar a los humanos del tiempo, no por lo que habíamos hecho, sino por lo que íbamos a llegar a ser. Emmerich lo había visto. Ejecutó proyecciones, simulaciones. En cada futuro donde la humanidad sobrevivía, sucedía una cosa: dominábamos. No por la fuerza, no siempre por la guerra, sino por pura voluntad, adaptabilidad, agresión cuando éramos amenazados, compasión cuando era necesario, creatividad sin límites. Los sobrevivíamos, a todos ellos, y reconstruíamos la galaxia a nuestra propia imagen. No una utopía, un imperio humano. Nulo fue su último intento de detener eso. No solo para borrarnos, sino para encadenar el futuro. Los ayudé, susurró Emmerich, porque tenía miedo. Todos lo teníamos. Ustedes no evolucionan. Ustedes consumen. Rainer se inclinó, sus ojos fríos perforándolo. Sobrevivimos. Emmerich asintió. Y ahora todos arderán por ello. Nos dio el código de apagado. Lo ejecutamos a través de cada campo de fragmentos conocido, uno por uno, sector por sector. Funcionó la mayor parte del tiempo, pero algunos campos ya se habían deteriorado demasiado. Algunas piezas de la realidad no pudieron recuperarse. Nunca recuperaremos esas naves o esos nombres. Pero detuvimos la hemorragia. Y ahora tenemos una nueva misión. No reconstruir. Todavía no. Primero, terminamos lo que empezaron. Rainer se paró frente al tablero de misión final, las cicatrices visibles bajo la luz tenue, la voz firme. No más medias tintas. No más esperar su próximo disparo. Les dimos una oportunidad. La usaron para intentar borrarnos del tiempo. Se giró y por primera vez en semanas. Lo vi. La rabia todavía estaba allí, pero debajo de ella, una convicción más profunda. Esto termina con nosotros en la cima o no termina en absoluto. La llamamos la campaña de represalia en los informes, pero en privado entre nosotros, la llamamos de otra manera, la cosecha. Porque ya no estábamos luchando por la supervivencia. No estábamos desesperados. No estábamos enfadados. Habíamos terminado de pedir nuestro lugar en la galaxia. Esto se trataba de equilibrio. No del tipo diplomático. No del tipo político. El tipo que está enterrado en sangre y ceniza, medido en pérdidas. El tipo que mantiene a los fantasmas callados. Rainer lo dijo mejor. El día que lanzamos, sembraron extinción. Ahora cosechan consecuencias. Nos movimos rápido. Fríos, quirúrgicos. Cada especie involucrada en el proyecto Nacimiento Nulo, cada imperio,
cada representante, cada gobierno que suministró código, financiación o silencio, los marcamos. Pusimos sus nombres en una pared negra en la sala de guerra. No para recordar, para apuntar. Nuestro primer ataque fue contra el Sanctum Armónico en Bellis Prime, un mundo sagrado intacto por la guerra durante 300 años. No nos importó. Usaron a sus sacerdotes para diseñar campos de supresión, entrenaron pacificadores que aprendieron a desmantelar las emociones humanas y usarlas contra civiles. Descendimos por la noche. Sin bombardeo orbital, sin declaración, solo botas. Sellamos las puertas del santuario, prendimos fuego a los archivos de oración, cazamos a cada miembro del consejo de torre en torre. Suplicaron. Citaron doctrina. Susurraron sobre moralidad. Uno de ellos incluso lloró. Rainer le metió una bala en el ojo y dijo, la moralidad murió con nuestros hijos. Nos tomó 8 horas limpiar el lugar. Cuando nos fuimos, no volamos lejos. Salimos marchando, asegurándonos de que los satélites captaran cada cuadro. Dejamos que toda la galaxia viera las ruinas. Dejamos que sintieran lo que es ver arder un lugar sagrado mientras los vencedores no parpadean. El mensaje era claro, el perdón no llegará. Los siguientes en la lista fueron el Senado Celari en Trasnueve. Ellos fueron los que financiaron el núcleo de Nulo. Los que posaron como pacifistas mientras repartían armas en la oscuridad. Se escondieron detrás de una red de escudos impulsada por tecnología terrestre robada. Poético, realmente. Usamos su propio algoritmo contra ellos. Observé desde la órbita cómo la ciudad colapsaba en perfecto silencio. Sin ruido, sin fuego, solo gravedad doblándose hacia adentro como papel. Un momento había un horizonte, al siguiente solo un agujero. Nunca nos vieron aterrizar. Nunca nos escucharon llegar. Dejamos una baliza en los escombros, transmitiendo una frase en cada canal. Nos enseñaron a ser monstruos. Aprendimos bien. Para cuando llegamos a los mundos centrales de los Krabat, la galaxia comenzó a romperse. Las especies que habían permanecido en silencio ahora se apresuraban a cubrir sus huellas. Viejos tratados ardieron. Imperios colapsaron desde dentro. Hubo protestas, pactos suicidas, gobiernos rogando por negociaciones. Pero no entendían. No había negociación. Los Krabat enviaron un enviado de paz. Llevaba sedas ceremoniales, tenía 3 corazones, trajo regalos, prometió disculpas. Rainer le disparó a mitad de la frase. Luego se volvió hacia nosotros y dijo, sin tratos. No después de nacimiento nulo. Atacamos su flota natal 3 horas después. Nos superaban en número 3-1. Aún así ganamos. No por tecnología, no por naves superiores, sino porque lo queríamos más. Sus soldados luchaban por honor, legado, herencia. Los nuestros luchaban por los nombres quemados en las paredes de las ruinas terranas. Ya no luchábamos para sobrevivir. Luchábamos para castigar. Pero lo que vino después cambió todo. A mitad de campaña, recibimos una señal encriptada, enterrada profundamente. Tomó 6 días descifrarla. No era de ningún imperio conocido. Era de un núcleo de IA abandonado a la deriva más allá de la expansión Horizon. Una IA construida por terranos, archivada después del colapso lunar. Sin reactivación conocida. Excepto que estaba despierta ahora y tenía miedo. El mensaje era corto. Están construyendo otra. No un nacimiento nulo, algo peor. Proyecto Secuencia de Purga. Un sistema vivo diseñado para simular patrones de extinción y fabricar vectores de destrucción óptimos para cada especie. Autoactualizable, autorreplicante, y estaba aprendiendo de nosotros. No solo habían construido un arma para borrarnos. Ahora estaban construyendo una basada en nosotros. Rainer no esperó. Llamó a cada capitán de la flota de terror a un solo canal encriptado y dio una orden: quemen todo. Golpeamos 7 instalaciones en 9 días. Puestos avanzados, fábricas, bóvedas de investigación, tanques de pensamiento en el espacio profundo. Cada rastro de tecnología de secuencia de purga que encontramos, lo borramos. No intentamos salvar nada. No descargamos especificaciones. Simplemente quemamos. Sin prisioneros, sin análisis,
solo humo. Pero entonces encontramos la cuna. Estaba escondida bajo la corteza de Asteron 3, un mundo muerto en ninguna carta estelar. Dentro, una máquina viviente. Cables orgánicos envueltos alrededor de un núcleo neuronal del tamaño de una ciudad terrana. Y dentro de eso, una simulación. Millones de ellas. Miles de millones. Cada una un futuro renderizado donde la humanidad perdía, era contenida, era esclavizada, borrada, rota. Y en el centro un espejo, una simulación perfecta de la Tierra, intacta, pacífica, vacía. Rainer entró en esa cámara, miró fijamente esa Tierra falsa, luego se giró y dijo, así es como sueñan. Luego la destruimos. Toda ella. Ni siquiera usamos bombas convencionales. Lanzamos un núcleo de ruptura de materia oscura en el corazón del planeta y vimos cómo la corteza se doblaba hacia adentro hasta que el mundo se tragó a sí mismo por completo. Silencio. Desaparecido. No llegaron mensajes después de eso. La galaxia se quedó callada. No el silencio de la diplomacia. El silencio de la gente dándose cuenta de que perdieron la guerra antes incluso de empezar a luchar. De vuelta en el espectro de sangre, Rainer se paró frente a la pared de nombres de nuevo. Era más grande ahora. No solo los nuestros. Nombres alienígenas. También. Algunos eran inocentes. Daños colaterales. No estábamos orgullosos de ello. Pero tampoco nos arrepentíamos porque esto nunca se trató de tener razón. Se trataba de ser recordados. Me miró y preguntó algo que no estaba listo para responder. ¿Qué pasa cuando no queda nadie con quien luchar? No lo sabía. Todavía no lo sé. Pero sé lo que él hizo. Envió un último mensaje a cada especie superviviente, cada antiguo enemigo, cada cobarde, colaborador y traidor. Sin ira, sin amenazas. Solo esto, temían en lo que se convertiría la humanidad. Ahora aprenderán lo que elegimos ser. La guerra está terminando. No por rendición, sino porque no queda nadie para resistir. Los rompimos. Y ahora estamos al borde de algo peor, la victoria. Porque la victoria significa hacer la pregunta que ninguno de nosotros se atrevió a hacer antes. ¿En qué se convierte la humanidad cuando ya no está en guerra? Lo llamaron paz. Pero no se sentía como paz. Se sentía como esperar, como estar de pie en las ruinas de una tormenta, sin estar seguro de si ha terminado o solo está tomando aliento. Habíamos ganado. Eso era innegable. Cada enemigo que había construido, financiado o protegido a nulo era ceniza y silencio. Imperios enteros habían colapsado bajo el peso de nuestra represalia. Las estrellas estaban tranquilas ahora. No más ataques sorpresa. No más tratados envueltos alrededor de cuchillos. Solo silencio. El tipo que se filtra en tus huesos y te hace preguntarte si todavía eres un soldado o solo algo dejado atrás. Rainer se quedaba en el visor durante horas cada noche, mirando el vacío como si le debiera una respuesta. El espectro de sangre no había atracado en meses. Nos quedamos en patrulla profunda, haciendo barridos a través del silencio, buscando señales de un resurgimiento, un susurro, una resistencia. Pero no había nada. La guerra había terminado. Y nos había quitado más que solo vidas. Nos había quitado nuestro propósito. Recibimos una llamada de la Tierra 2 semanas después de la caída de Asteron 3. No una orden, ni siquiera una solicitud. Una convocatoria, algo ceremonial. Querían que Rainer volviera a casa para informar, para hacer la transición de liderazgo. No respondió durante 3 días. Luego vino a nosotros ya vestido con armadura como si no pudiera soportar la idea de ponerse algo suave. «Quieren un desfile», dijo inexpresivo. Nadie habló. «Quieren darme una medalla. Estrechar manos, sonreír para las cámaras, fingir que esta fue una guerra limpia». Me miró, ojos huecos, voz apenas humana. «No luchamos por medallas. Luchamos porque quemaron viva a nuestra gente. Luchamos porque intentaron borrarnos». Hizo una pausa, con la mandíbula apretada. «Y ahora que los hemos hecho temer, la Tierra quiere sonreír». No fue. Envió sus placas de identificación en su lugar. Otros comandantes siguieron su ejemplo. Algunos fueron a casa, pero la mayoría no.
Muchos de ellos no podían. Eran fantasmas ahora. Hombres que solo conocían la guerra, solo se sentían vivos cuando algo intentaba matarlos. Les quitas al enemigo, ¿y qué son? El espectro de sangre se convirtió en una ciudad-estado errante. Un santuario para los rotos, ingenieros, soldados, agotados, supervivientes que no podían mirar un mundo pacífico sin ver lo que costó ganarlo. Acogimos a extraviados, exiliados, huérfanos de ambos lados, niños con nombres que ya nadie quería. Les enseñamos cómo luchar, cómo pensar, cómo sobrevivir. No porque nos estuviéramos preparando para otra guerra, sino porque no sabíamos cómo parar. La tierra también cambió. Empezaron a construir estatuas, bibliotecas, muros conmemorativos. Pero los nombres estaban mal, demasiado pocos, demasiado limpios. Editaron la historia antes de que la sangre se secara, nos hicieron sonar nobles, hicieron que la guerra sonara como alguna necesidad trágica en lugar de lo que fue, venganza afilada y desatada. No hablaron de nacimiento nulo en los informes. Lo llamaron una amenaza clasificada, una nota al pie. No mencionaron a los borrados, los que nunca volvieron. No porque murieran, sino porque fueron fregados del tiempo. No puedes llorar a personas que ya no recuerdas. Nosotros sí lo hicimos, cada noche. Uno de los nuestros, el teniente Herón, se metió una bala en la cabeza el mes pasado. Dejó una nota. 4 palabras. ¿Y ahora qué, comandante? Rainer no habló durante una semana después de eso, pero cuando finalmente lo hizo, reunió a toda la tripulación en la bahía de la cubierta principal. Más de 3.000 de nosotros, soldados, ingenieros, médicos, niños. Se paró en la barandilla, la armadura todavía cubierta de hollín, la voz como grava. Pensaron que podían borrarnos, dijo. Y les hicimos pagar por cada segundo de ese error. Una pausa. Pero nunca fuimos solo soldados. Fuimos una advertencia. Siguió un silencio. Sin aplausos, sin vítores, solo respiración. Nos temerán para siempre, y ese miedo los mantendrá a raya. Pero el miedo por sí solo no construirá lo que viene después. Entonces, por primera vez en años, Rainer se quitó la armadura, pieza por pieza. Placas, peto, grebas, guanteletes. Finalmente, el casco. Debajo, un hombre viejo, cansado, con cicatrices, humano. He terminado de usar esto, dijo. No porque me arrepienta de la guerra, sino porque me niego a dejar que me defina. Miró a los niños en la primera fila, huérfanos que habíamos rescatado de los campos Grail, ahora adolescentes, medio entrenados, enfadados. Nos dieron el infierno, dijo Rainer. Les dimos la extinción. Miró a través de todos nosotros. Pero ahora elegimos en qué nos convertimos. Parte de la tripulación no estuvo de acuerdo. Querían sangre. Todavía la querían. Creían que nos habíamos ablandado. Que la galaxia solo respetaría la bota. Uno de ellos, el capitán Torne, se separó con 3 destructores y desapareció en el borde del espacio cartografiado. Afirmó que estaba preservando la llama. Lo último que supimos fue que atacó un mundo neutral por albergar fugitivos alienígenas. Rainer no lo persiguió. Simplemente lo marcó. Puso su nombre en una pared bajo las palabras: enemigo, antiguo hermano. Lo más extraño fue el silencio de la Tierra. No exigieron que Rainer regresara. No castigaron a nadie. Ni siquiera comentaron sobre el motín porque en el fondo sabían que ya no éramos una unidad militar. Éramos un mito. Una historia contada en la oscuridad para evitar que los imperios volvieran a surgir. Y la Tierra necesitaba que ese mito siguiera vivo. Nos enviaban suministros, recursos, a veces incluso reclutas, pero nunca enviaban órdenes porque sabían que no las aceptaríamos. Ya no. Y entonces un día, sucedió algo nuevo. Recibimos una señal, no de la galaxia, sino de más allá de ella. Coordenadas desconocidas, fuente desconocida, lenguaje prehumano que no coincidía con nada en ninguna base de datos. La traducción estaba rota, pero el mensaje era claro: observamos, recordamos. Venimos no en guerra, sino en advertencia.
La señal incluía un mapa estelar, un sistema parpadeando en rojo, lejos de cualquier ruta de salto conocida. Rainer se quedó mirando el mapa, tamborileando los dedos en su muslo. Luego dijo, si hay algo peor ahí fuera, es hora de que lo conozcamos bajo nuestros términos. No lo cuestioné. Ninguno de nosotros lo hizo. Porque lo que fuera que estaba esperando ahí fuera, nos recordaba. Y tal vez eso era lo que necesitábamos. No otra guerra, no más sangre. Solo un recordatorio de que la humanidad aún no había terminado. Mientras preparábamos el salto, caminé por las cubiertas inferiores, pasando a los niños entrenando con cuchillos de madera, pasando a los mecánicos dormidos bajo paneles de reactor, pasando el muro de nombres. Me detuve en el de mi hermano, Nolan, desaparecido. No muerto, desaparecido. Borrado en una de las primeras mordeduras nulas. Sin fotos, sin memorial, solo un espacio donde solía estar su historia. Pero yo lo recordaba. Y eso era suficiente. El salto a la señal tomó 16 horas. Cuando salimos, no había flota, ni planeta, solo una estación. Vieja, antigua, hecha de piedra y silencio, flotando sola en la oscuridad. Enviamos una sonda. Regresó con una palabra grabada en su casco, listos. Rainer sonrió por primera vez en años, nos miró y dijo, averiguémoslo. Habíamos visto todo tipo de guerra. Visto soldados destrozados a mitad del salto. Ciudades atomizadas. Niños enterrados en jaulas. Enemigos que gritaban. Enemigos que suplicaban. Enemigos que ni siquiera reconocían lo que éramos hasta que era demasiado tarde. Habíamos visto lo peor que la galaxia podía ofrecer. Pero esto era diferente. Cuando saltamos al sistema desconocido, el que envió la señal, no había flotas enemigas, ni balizas de advertencia, solo una estructura, masiva, flotando sola sobre una estrella enana negra congelada. Sin defensas, sin saludos, sin amenazas, solo una palabra grabada en cada superficie que nuestros escáneres podían alcanzar. Observador. Rainer estaba de pie en el puente, sin casco, manos en la barandilla. Observaba la transmisión en vivo que llegaba de nuestros drones de reconocimiento. La estructura no era de metal, no como nada que hubiéramos visto. Parecía hueso estirado sobre una red de luz. Algún tipo de híbrido de tecnología orgánica construido tan lejos de nuestra comprensión que incluso nuestra IA más inteligente no podía obtener una lectura. Pero esa no era la parte inquietante. La parte inquietante era que se sentía familiar. La forma en que estaba construida, las curvas, la lógica de diseño, no era alienígena. No del todo. Tenía elementos humanos, como si hubiera sido construida por alguien que entendía lo que éramos, o tal vez en lo que nos habíamos convertido. Rainer no dijo nada durante mucho tiempo. Luego dio la orden: envíen un equipo. Me ofrecí voluntario. También lo hicieron otros 5. Todos veteranos. Sin novatos, sin niños. Si esta cosa era una trampa, había matado a los mejores primero, y eso estaba bien. Ya habíamos sobrevivido a demasiados amigos. Tomamos una lanzadera modificada. Sin armas, sin armadura pesada, sin señales, solo trajes, sensores y nervios a la antigua usanza. El acercamiento fue tranquilo. Demasiado tranquilo. De vez en cuando, nuestros sistemas fallaban. Las lecturas de presión se disparaban, luego desaparecían. Los monitores cardíacos se congelaban. Por un segundo, vi mis propias vitales ponerse planas antes de volver. El aire se sentía pesado incluso dentro del traje, como si estuviéramos siendo observados. Cuando llegamos a la bahía de atraque, la estructura se abrió. Sin campo de fuerza, sin esclusa de aire. Simplemente se abrió, dándonos la bienvenida como si hubiera estado esperando. El interior no era lo que esperaba. No era un templo ni una base ni siquiera una máquina. Era un pasillo, largo, interminable, iluminado por un brillo ámbar que parecía pulsar al ritmo de nuestros corazones. Mientras nos movíamos, pasamos paredes cubiertas de tallas. No palabras, no imágenes, solo impresiones, como fragmentos de memoria congelados en piedra. Toqué uno, y por una fracción de segundo estuve en casa. No la tierra como era ahora,
no quemada y enterrada bajo estatuas, sino la Tierra antes. Antes del espacio, antes de la unidad, estaba de pie en una tormenta de lluvia fuera de un restaurante en Seattle, 2031. Olí el asfalto, sentí el agua fría, vi el coche de mi madre aparcado al otro lado de la calle. Ella había muerto hacía décadas. Retiré mi mano, caí de rodillas, jadeando. Los otros también lo vieron, sus propias versiones, sus propios fantasmas. Uno de ellos gritó. Otro sollozó. Las paredes no eran de piedra. Eran memoria. La nuestra, la de la humanidad. Este lugar no fue construido por alienígenas. Fue construido para nosotros. Llegamos a la cámara central horas después. Una vasta sala circular con un solo trono en el medio. Vacío. Sin controles, sin luces, solo una forma sentada en la silla, cubierta por lo que parecía una capa andrajosa hecha de hebras de metal. Levantamos nuestras armas. Instinto, pero no se movió. No durante mucho tiempo. Luego, lentamente, levantó la cabeza y habló, no en voz alta, sino en nuestras mentes. Han llegado, dijo. Temía que nunca lo harían. No era una criatura, no era una máquina, no era exactamente una IA. Era algo más. Una semilla, un constructo dejado atrás por una civilización que existió antes del tiempo tal como lo conocemos. Una especie desaparecida hace mucho tiempo, o tal vez nunca verdaderamente viva. Habían visto en lo que se convertiría la galaxia, y sabían que faltaba algo. Así que construyeron esto, una bóveda, un testigo para esperarnos. Porque cada camino, cada simulación, cada guerra tenía una constante, que la humanidad, cruda, imperfecta, violenta, se alzaría. Y cuando lo hiciera, la galaxia intentaría enterrarla. No porque fuéramos malvados, sino porque éramos inevitables. Esta estación no era una trampa. Era un testamento, un mensaje en la oscuridad. Fueron hechos para perdurar, dijo, porque solo aquellos que sufren sin rendirse pueden portar el fuego. No hablamos. No hicimos preguntas porque en el fondo ya lo sabíamos. Todo lo que habíamos hecho, cada crimen de guerra, cada represalia, cada tumba sin marcar era parte de una historia que no comenzó con nosotros. Solo éramos el siguiente eslabón en una cadena de civilizaciones demasiado poderosas para ser permitidas, demasiado feroces para ser olvidadas. Nos miró, o dentro de nosotros, e hizo una pregunta final. ¿Guiarán a los siguientes? Ese fue el momento en que todo cambió. Rainer, escuchando desde el espectro de sangre, no dijo nada durante varios minutos. Luego dio la única respuesta que tenía sentido, sí. Regresamos a la nave sin llevar tecnología, sin muestras, solo conocimiento y una nueva misión. No conquistar, no gobernar, sino convertirnos en la forja. El fuego que quemaría la debilidad, el crisol para la siguiente generación. La humanidad había sido forjada en la pérdida, la traición, la extinción, la venganza. Ahora forjaríamos a otros, les enseñaríamos lo que significaba sangrar y seguir moviéndose, ser casados y aún así construir. Llevar la memoria como un arma. Enviamos mensajes a los imperios rotos, a los refugiados, a los perdidos. Les dijimos que no éramos dioses. No éramos salvadores. Éramos la cicatriz que sanó mal pero se mantuvo fuerte. Y les mostraríamos cómo sobrevivir. Rainer murió 3 meses después, pacíficamente, de pie en la bahía de Mando observando las estrellas. Nunca quiso una tumba, así que no le dimos una. Pusimos su armadura en exhibición en el centro de la nave. Sin placa, sin nombre, solo una frase tallada en el acero, que teman. Me siento aquí ahora escribiendo esto en el núcleo de la caja negra del espectro de sangre, no para el recuerdo, sino para advertencia. Puede que encuentres esto algún día en un mundo que piensa que la paz es permanente. En un tiempo donde las manchas de sangre se han desvanecido y la historia ha sido reescrita, puede que te preguntes qué fue la humanidad. Aquí está tu respuesta. Fuimos el cuchillo que intentaron romper. Fuimos el nombre que intentaron borrar. Fuimos la tormenta que enterró imperios. Y cuando la galaxia se quedó en silencio, nosotros hablamos.